Bueno, en el desarrollo de esta segunda unidad de generalidades de hongos, vamos a tocar el tema de atributos patogénicos y mecanismos de resistencia. Es un tema que evidentemente está vinculado al proceso infeccioso, esta interacción entre los hongos y el hospedero humano. Vamos a ver de un inicio cuáles son los principales recursos que presentan los hongos para generar daño en los tejidos humanos, entiéndase, los atributos patogénicos. Y también vamos a considerar cuáles son los principales recursos que presenta o que tiene el sistema inmune para controlar a los hongos. Evidentemente es un tema que no vamos a concluir hoy, pero vamos a avanzarle un poco. Comencemos por mencionar, definir y caracterizar a los principales factores de virulencia que presentan los hongos. Varios de estos mecanismos de resistencia son comunes a las bacterias, pero hay otros que son totalmente nuevos. Son organismos que van a presentar una gran gama de recursos para generarnos daño, bien sea por vía directa, gracias a su actividad metabólica, a sus toxinas, o bien también en muchas ocasiones, en parte gracias a la respuesta potente del sistema inmune que generan, que termina por causar múltiples daños. Son factores de virulencia importantes en los hongos las adhesinas. Al igual que ocurría con las bacterias, la mayoría de los hongos son extracelulares y en consecuencia para ellos es muy importante pegarse a las células para no ser eliminados, para no ser arrastrados por los distintos mecanismos que tiene el sistema, el cuerpo humano, ¿no? Como puede ser la saliva, el movimiento peristáltico, movimiento ciliar, que siempre los van a terminar por eliminar mediante arrastre físico. Los hongos tienen como adhesinas fundamentalmente lo que son las proteínas de la pared, proteínas y glicoproteínas de pared. En el caso particular de Cryptococcus, por ejemplo, que tiene cápsula, la cápsula es una excelente adhesina. Muchas de estas proteínas o glicoproteínas tienen una gran afinidad por polisacáridos o proteínas de nuestras células. Y hay varios de ellos que no son solo buenos para pegarse a las células epiteliales, sino que también tienen gran capacidad de pegarse al hueso, células pulmonares, hepatocitos, y en ese sentido los podemos encontrar siendo exitosos en muchas regiones de nuestro cuerpo. Un factor importante de virulencia, y este es nuevo, no lo vimos en las bacterias, es el dimorfismo. Lo habíamos definido como esa capacidad que tienen algunos hongos, hay que entender que no son todos, son solo unos pocos los que tienen esta propiedad, de poder cambiar de forma, de poder cambiar de levadura a micelio y lo que es más común, de micelio a levadura cuando entran al cuerpo humano. Este no es solo un cambio de forma, es un cambio de fondo, porque además de cambiar de morfología, también van a cambiar los constituyentes bioquímicos de sus componentes de superficie y también va a haber un cambio importante en la expresión génica, que hará que cambie la fisiología de la célula y comiencen a producirse también muchas veces toxinas que en el otro estadio, en el levaduriforme o en el filamentoso que tienen en el ambiente, esas toxinas no se producen. Entonces aquí definitivamente el dimorfismo es un factor que facilita el daño a nuestras células, que facilita la invasión y la diseminación del hongo y sobre todo que evade o logra evadir al menos por un buen rato la respuesta del sistema inmune. Más adelante explicaríamos en detalle con ejemplos cómo opera el dimorfismo en algunos hongos de importancia médica. Un factor de virulencia importante son las proteinasas. Queda claro que las bacterias también las generaban, ¿no? Ya vimos las invasinas, por ejemplo, de Streptococcus pyogenes, las proteinasas de Clostridium perfringens, que son factores importantes de virulencia. Pero en el caso de los hongos, esto es generalizado, es decir, no se trata de una cuestión de una especie, no todos los hongos sin excepción, que parasitan al ser humano, tienen una enorme diversidad de proteasas. Proteasas que le van a permitir degradar nuestras células y las uniones intercelulares que están basadas en proteínas como el colágeno, la elastina, el ácido hialurónico, y todo eso para el hongo es simplemente alimento. Van a degradarla con facilidad y se van a nutrir de ellas. Y en consecuencia eso va a generar daño, va a generar a la larga inflamación, necrosis
y sobre todo le va a permitir al hongo ir avanzando, le va a permitir invadir tejidos profundos. Y ellos además tienen la virtud de presentar proteasas o proteinasas que nadie más tiene, como son las queratinasas. Por ello son prácticamente, en términos concretos, los únicos que pueden invadir y colonizar las uñas o el cabello. Es raro que tú veas otro ser vivo colonizando, infectando las uñas o el cabello, porque el nivel de queratina está tan elevado que le hace imposible la vida. A los hongos no. Tienen queratinasas muy potentes y esos tejidos que son realmente no degradables para nadie, para ellos es un buen alimento. Además de las proteasas, tienen un diapasón de enzimas también impresionante. No hay que perder de vista que los hongos son de nutrición heterótrofa absortiva. Entonces, ellos están diseñados siempre para degradar cualquier o casi todo lo orgánico que esté a su alrededor, no solo en el hospedero, sino también en el medio ambiente. Entonces, tienen fosfolipasas, fosfatasas, esterasas, compuestos que van a degradar estos lípidos de membrana. Tienen DNAsas también para aprovechar el material nuclear. Y en ese sentido, pues, de las células, ellos aprovechan todo. Todo lo que hay en nuestras células les sirve de alimento al hongo. Y les sirve también para destruirlas, para crecer, para avanzar. Y también, por supuesto, esto lleva a una inducción de una respuesta inflamatoria que también genera daño por sí sola. Otro elemento importante de virulencia, y ya lo conocemos desde el semestre pasado, son los sideróforos. Son sistemas proteicos que actúan como enzimas para captar e incorporar el hierro al interior del hongo. Ya sabemos lo que significa el hierro para los seres vivos, sabemos la importancia de este metal en la conformación de proteínas que participan, en el caso de los microorganismos, participan en reacciones de óxido-reducción. Por ejemplo, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa de la glucólisis, en todos los seres vivos casi tiene hierro. Las citocromo oxidasas que participan en la respiración también tienen hierro. De manera que el hierro es un elemento vital y es escaso en nuestro organismo. Es escaso porque hay poco, el poco que llega se absorbe poco y el poco que llega se absorbe y está presente en nuestros tejidos siempre está complejado, formando casi siempre parte del grupo hemo de proteínas como la mioglobina o la hemoglobina. De manera que el hierro es oro para ellos. Y el sistema del hospedero también tiene mecanismos para rescatar, para recuperar y reciclar ese poco hierro que va quedando libre, como es el caso de las lactoferrinas. De manera que los hongos también, al igual que las bacterias, si quieren ser exitosos en nuestros tejidos, tienen que tener buenos sistemas para poder recuperar e incorporar a sus células este valioso metal. Entonces, ese es un factor de virulencia, porque si no lo tienen, no van a prosperar. La presencia de cápsulas, sin dudas, es una ventaja importante para los hongos. Ya vimos que son contadísimos los hongos que tienen cápsula. Prácticamente de los que vamos a ver en el curso, solo los del género Cryptococcus disponen de una cápsula. Y esa cápsula marca una diferencia, porque es la que les permite a estas levaduras poder salir de los sitios de colonización primaria, a la puerta de entrada, que casi siempre son vías respiratorias o pulmones, y diseminarse a gusto a órganos y tejidos distantes, generando problemas en muchas otras áreas, en la boca, en la conjuntiva y también fundamentalmente en el sistema nervioso central. Si no tuviera la cápsula, realmente Cryptococcus no tendría opciones, no tendría ninguna opción y el sistema inmune lo eliminaría con facilidad. Pero ya sabemos cómo actúa la cápsula. En este caso hablamos del mismo mecanismo de trabajo que opera con las cápsulas bacterianas. Son polisacáridos que no son fácilmente identificables por los receptores de las células innatas y en consecuencia la única forma que tienen de identificarlos y de fagocitarlos es esperando que aparezca la respuesta de anticuerpos específicos contra esos antígenos cápsulares, que los anticuerpos oxonicen a esa cápsula de la levadura y solo así, siendo reconocidos por los receptores para FC, es que los fagocitos pueden digerir, más bien ingerir
a estas levaduras. Pero ahí no acaban los problemas. Aun cuando las puedan ingerir, no las van a poder degradar, porque desafortunadamente también esos polisacáridos capsulares tienen enlaces que no son degradables por las enzimas que se encuentran en los lisosomas de células fagocíticas como neutrófilos o macrófagos. Y entonces, además de que se demora muchísimo la ingestión, la degradación nunca tiene lugar. Y queda claro que para organismos extracelulares, como son la mayoría de los hongos, la fagocitosis es quizá, junto con el sistema de complemento, las dos principales herramientas de control del sistema inmune innato. Y si lo logran evadir, se hacen muy difíciles de controlar. Muchos hongos, evidentemente, sobre todo las levaduras, son muy buenas para generar biopelículas. Hay muchísimos trabajos sobre la capacidad de formación de biopelículas de organismos como Cándida o Histoplasma. Y eso sin dudas es un factor a su favor, es un factor de virulencia porque la biopelícula, además de actuar por sí sola como adhesina, dificulta la penetración al interior de esas estructuras de anticuerpos, de proteínas del complemento, de componentes tóxicos del sistema inmune y también, evidentemente, de los antibióticos y de los fármacos antimicóticos, que si bien van a penetrar, lo van a hacer con mucha más lentitud y mucha menos eficacia que como lo hacen cuando las células están separaditas, cuando las células son individuales. En ese sentido, pues las biopelículas actúan en dos sentidos. Por un lado, potenciando la adherencia y por el otro, protegiendo a las células que están en esa matriz de elementos tóxicos que puedan presentarse en los tejidos del hospedero. Es un factor sin duda muy importante a la hora de entender la patogénesis de muchos de estos microorganismos. Hay que considerar también como factores de virulencia todos aquellos mecanismos que tienen los hongos para evadir al sistema inmune. Y en ese sentido hay muchísimos, pero muchísimos mecanismos de evasión. Cambios antigénicos, ocultamiento antigénico, producción de proteasas para inmunoglobulinas, producción de señuelos, es decir, algunos hongos producen proteínas que sirven como señuelos para que el sistema inmune se vaya detrás de ellas y no ande concentrado en atacar al hongo. En ese sentido vamos a ver a lo largo de la unidad y sobre todo del curso muchísimos de estos mecanismos muy interesantes que tienen algunas especies de hongos para poder evadir el sistema inmune. Y siendo francos, de la habilidad de esos mecanismos va a depender el éxito de un hongo en el cuerpo humano. Un hongo que no tenga buenos mecanismos de evasión del sistema inmune, por lo general no es patógeno, o es solo un patógeno oportunista, o solamente va a poder vivir en áreas muy externas, sobre células muertas, donde el sistema inmune no llegue bien. Es lo que les pasa a los dermatófitos, a esos que causan tiñas. ¿Por qué son esencialmente dermatófitos? ¿Por qué no pueden afectar mucosas u órganos internos? No es porque les falten factores para hacer daño, les sobran, pero no son buenos evadiendo el sistema inmune. Los que son patógenos primarios aquí, los que tú los ves causando con facilidad infecciones subcutáneas, sistémicas, sepsis, es porque realmente tienen muy buenos mecanismos de evasión del sistema inmune. Ahí es donde radica la diferencia de los hongos que no son tan virulentos y los que son extremadamente virulentos, en la eficacia de esos mecanismos, que son muchísimos, insisto, los estaremos viendo de manera particular a lo largo del curso. Y bueno, también tenemos los mecanismos antioxidantes. Algunos de ellos incluso se pueden considerar mecanismos de evasión del sistema inmune, porque hay que recordar que muchos mecanismos del sistema inmune a lo que le apuestan es a la producción de sustancias oxidantes, a la secreción de sustancias tóxicas que tienen un alto poder de oxidación. Y es lo que pasa en el estallido respiratorio tras la fagocitosis en los neutrófilos, ¿no? La producción por la mieloperoxidasa de radicales libres como el radical hidroxilo, como los radicales a base de hipoclorito, etc. Y en ese sentido, ahí va la causa de la muerte de los microorganismos. Muchas veces no es tanto la acción de las enzimas, sino sobre todo la acción de los compuestos oxidantes.
Pero para ello muchos hongos han desarrollado ingeniosos mecanismos para evadir el ataque antioxidante. Muchas veces es utilizando enzimas antioxidantes y otras veces es utilizando escudos de moléculas que perfectamente pueden oxidarse, ya luego ellos buscan la manera de regresarlas a su estado reducido, pero con ello evitan que los componentes oxidantes puedan dañar moléculas importantes, como es el DNA o algunas enzimas. De eso también detallaremos algunos ejemplos a lo largo del curso. Y bueno, un poquito ya para ir concretando, ¿no? El dimorfismo. Aquí vemos en esta imagen el ejemplo clásico de un hongo dimórfico. Vean las células redondas, esas son levaduras, pero vean cómo hay filamentos, Aquí, entonces, el sistema inmune, que a lo mejor ya tiene bien localizada la levadura, ya conoce sus antígenos, ya tiene una respuesta celular y humoral contra ellas, en cuestiones de horas, ve que esa levadura, para la cual ya tiene una defensa bien armada, comienza a cambiar y se convierte en un filamento. Y ya los anticuerpos no le funcionan, ya las células T no reconocen ese filamento porque ya las proteínas son otras, no son las mismas. Y ese filamento además tiene una mayor potencialidad para penetrar en las células, para abrirse como si fuera una barrena, un taladro, y por supuesto, para adherirse mejor. Y a veces también produce una pared que hace difícil la degradación por parte de los fagocitos. Eso lo hace cándida, eso lo hace malacesia. Y en ese sentido, cada vez que una levadura se convierte en un micelio, esos son por lo menos 3 o 4 días donde el sistema inmune va a estar perdido, no va a poder neutralizarlo, en lo que induce una nueva respuesta adaptativa. Y vas a hacer 3 o 4 días al menos, a veces más, donde ese filamento va a poder realmente avanzar y hacer mucho daño. Y solo algunos elementos adaptativos, como la toxicidad, por ejemplo, le pueden poner alguna especie de alto. Entonces, los hongos dimórficos sin duda son muy exitosos como parásitos. Vamos a ver varios casos en el curso. Y el elemento principal que les da ventaja es este, ¿no? Es el hecho de poder, al cambiar de forma, desorientar al sistema inmune. Tarde o temprano el sistema inmune los va a neutralizar, pero le ganan por unos días la pelea y eso complica las cosas. Bueno, ahí le vamos a dejar por cuestiones de tiempo. Esta clase evidentemente la vamos a continuar la siguiente semana. Con ello iniciaríamos. Y ya después que concluyamos este tema de patogénesis y mecanismos de resistencia, iniciaríamos con ya la profundización de los temas de morfología y reproducción que forman parte del seminario que se les orientó. Les recuerdo que ese documento, esa presentación más bien, ya la deben entregar el martes a más tardar, si la memoria no falla, a mediodía, para ya a partir del miércoles, comenzar con estas exposiciones y profundizar en este tema para ir avanzando en el desarrollo del curso. Me queda al pendiente, en función de lo que nos diga la universidad, cuál va a ser la práctica que tendríamos la siguiente semana. Y eso se los estaría indicando a más tardar el sábado al correo grupal. De mi parte, pues, va a ser todo por hoy. Si hay alguna duda, algún comentario antes de cerrar, adelante. Yo sí tengo una duda. Bueno, más bien un comentario. Adelante. Entré como 10 minutitos tarde, no sé si me puedo poner la asistencia, soy de Luna Mendoza. Sí, de Luna. Yo les había comentado a los estudiantes que cuando eso suceda, me pongan presente en el chat y yo siempre reviso. Ah, Y ok, lo así que pasa es ya, que quería esperar a que terminara para no interrumpir, pero sí está sí, bien. está muy bien. Muchas gracias. Entonces ahorita Gracias. mismo ya te la pongo. Sí, muchas gracias. Por nada. ¿Algo más? Nunca entró Robin Ponce, por ejemplo, es el único que me falta por registrar asistencia, ¿no está por ahí? Bueno, entonces nos veríamos en la siguiente clase, que por mi cuenta es la próxima semana. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Doc, a mí sí me puso, es que tenía problemas de internet, pero sí estuve en su clase.